¿sí? Y no se olviden de decirme los nombres. Por lo Ah, menos cuando esté en el grupo exponiendo, tiene que todo el grupo tener encendida la cámara. Y los nombres, como les dije antes de empezar la exposición. Por ejemplo, si tú eres Janely Ani, dice, ¿cuál es tu apellido? Me dices, mi nombre es tal nombre y continúas con la exposición, ¿ya? tengo que abrir la cámara. Aquí ya no hay. ¿Listo? Ya, Ya. ya. Mi nombre es Janely y voy a comenzar con la presentación. A continuar. Ya. La definición de bioseguridad se conoce como el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición de agentes biológicos causantes de enfermedades e infecciones tóxicas o alérgicas. También puedo decir que la bioseguridad es considerada también como un conjunto de medidas preventivas que tienen por objetivo proteger a todas las personas en sí, y como también se pueden ser animales o al medio ambiente. En el ámbito profesional se utilizan algunos métodos que sirven para proteger la seguridad y de la salud del profesional. En este caso pueden protegerse de enfermedades, también evitar el contacto con sangre porque también puede dar infecciones, secreciones del ser humano, entre otros, puede dar infecciones. Y como aquí les puedo indicar la diapositiva, es mi pequeña introducción. A continuación va a dar mi compañera. ¿Qué pasó con Janely? Creo que se le cortó el internet. ¿O ya terminaste, Janely? Ya terminé, dije que a continuación mi compañera. ¿Quién sigue? ¿Alguna de las siguientes? Está Kevin Páez, Margaret Paucar, Joana Pazmiño y Michelle Guevara. ¿Quién continúa? Continúa Michelle o Kevin. Michelle, Kevin. Le toca a Michelle antes. Nos toca lo de bioseguridad y principios. Michelle, Le doy yo, pero Michelle tiene que dar principios, criterios de Usted no universalidad está conectada, loco. y uso de barreras. Y a mí me toca medios de eliminación y empleos de esterilización y de desinfección. o sea, Michelle está conectada, pero no se manifiesta, chicos. Michelle, escríbale. Escribí. Es que está conectada otra Michelle, no la Michelle que va con nosotros. Ah, Yo no voy con ese grupo del doc. Bueno, listo, y voy a ahora, continuar con la exposición. ya continúa tú porque Michelle no está, creo. No se Sí, manifiesta Michelle. ya. Vamos con la bioseguridad y sus principios. Conocemos como criterio de universalidad asumir que toda persona que está infectada y que tiene sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Uso de barreras. El uso de implementos que representan obstáculos
en el contacto con fluidos contaminados o sustancias peligrosas por su potencial para causar daño. Guantes, botas de mangas largas, con lentes, careteras o máscaras de protección. Y a esto creo que sí le toca a alguien más. Sí, a mí ya me toca lo demás. Ya. Los medios de eliminación del material. Mi nombre es Kevin Paez. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, dice. Los medios de eliminar el material contaminado es el conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales se procesan y eliminan otras biológicas sin riesgos para los operadores. Podemos ver que hay muchos contenedores en los que podemos poner diferente basura y diferentes hechos que pueden hacer daño a las personas, a los trabajadores y a los que están ahí. El empleo de esterilización y desinfección. El objetivo de la desinfección es eliminar el riesgo de infectividad de un material o superficie, dependiendo del material a tratar y la evaluación o costo-beneficios. Utilizaremos un método apropiado de desinfección o esterilización, teniendo en cuenta la capacidad del agente a destruir. Microorganismos residuos se clasifican en distintos niveles. El nivel bajo reduce solo microorganismos, no el bacilo Koch, ni formas esporosas ni virus lipídicos. Posee poca efectividad frente a hongos. Generalmente son de uso antiséptico. El nivel intermedio elimina bacterias vegetativas, mata al bacilo de Koch, algunas esporas bacterianas, hongos y virus, fenoles y hipoclorito de sodio. Y el nivel alto elimina todos los microorganismos, incluyendo esporas, hongos y virus. Un ejemplo podría ser lo que estamos viviendo ahora, el coronavirus, y cómo se implementan muchos métodos de desinfección en casas, en hospitales. Y eso. A continuación, mi compañera. Gracias. Buenas noches, Leice. Mi nombre es Johanna Pazmiño. El tema que me toca a mí son medidas de protección individual. La protección individual es una técnica que tiene como objetivo el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico o biológico, que se puede presentar en el desarrollo de la actividad laboral. Su misión no es la de eliminar el riesgo del accidente, sino reducir o eliminar las consecuencias personales o lesiones que éste puede producir. En el trabajo construyendo una de las técnicas de seguridad operativas que presencian una mayor rentabilidad si tenemos en cuenta el que generalmente el bajo constante frente a una protección. El equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que se puede amenazar a su seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado con tal fin. Tipos de equipos de protección individual. Equipos de protección personal individual podría ser en medicina, podría ser un gorro, una bata, la mascarilla N95, guantes, gafas, cubrecalzados o botas quirúrgicas. Se utiliza en el ámbito de enfermería o de medicina. Otros también son protección de la vista, protección de la cabeza, protección del oído, protección de las vías respiratorias, protección de manos, protección de la cara, protección para los pies, protección del cuerpo y protección individual contra caídas y vías para peatones. Muchas gracias. La siguiente, mi compañero. ¿Quién sigue? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernanda Paucar y les voy a hablar sobre los equipos de protección colectiva. Entonces, tenemos la protección colectiva. Es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos
a un determinado riesgo. La protección colectiva es la técnica que nos protege frente a los riesgos que no se han podido evitar o reducir y actúan sobre todas las personas. La diferencia que hay entre la protección colectiva y la individual es que el equipo de protección colectiva está diseñado para eliminar los riesgos, mientras que la protección individual es la que protege al trabajador en el caso que finalmente suceda un accidente. Algunos ejemplos de la protección colectiva son las barandillas, andamios y redes, sistemas de ventilación, barreras de protección acústicas, marquesinas, vallado, extintores de incendios y medios húmedos. Gracias. ¿Listo? ¿Quién sigue? Es todo, Alicia. ¿Ya? Listo, chicos. Siguiente grupo. El siguiente grupo. ¿Dónde está? Licen, una preguntita. Sí, dime. Licen, el informe igual ya le subimos también ahora sobre la biodiversidad. Hay la Bioseguridad. bioseguridad igual. Sí, Liz. Ajá. Ya listo, no hay problema. Sí, porque tienen un límite para subir. Ajá. Dicen gracias. Ya. Siguiente grupo, Michelle Pasquel, Germania Hermosa, Jimmy Ruales, Leslie Ruales, Anderson Vallejos y Anabel Ramos. Ya Licen, ya le comparto enseguida la pantalla. Ya, ¿quién empieza? A ver, Licen, muy buenas noches. Somos el grupo número 2 en esta ocasión. Vamos igual a presentar sobre qué es la bioseguridad. Este grupo está conformado por Germania Pavón Hermosa, Evelyn Michelle Pasquel Guevara, Leslie Pamela Ruales Suárez, mi persona Anderson Nicolás Vallejo Cuachi, Jimmy Vladimir Ruales Cabrera y Anabel Viviana Ramos Pastas. Principios básicos de la bioseguridad. ¿Qué se entiende como bioseguridad? El centro de salud, por su condición en el sistema médico, resulta foco importante de la preparación de las enfermedades e infecciones. La bioseguridad es un conjunto de herramientas de aplicación que tienen como objetivo la protección de la salud y la seguridad frente a un riesgo biológico, tanto de personas como del medio ambiente.
Cuando este término se asocia a centros de salud, hablamos de bioseguridad en el ámbito hospitalario, donde se debe aplicar medidas preventivas para lograr la condición de contención necesaria, tanto para el paciente como para la persona dentro del centro de comunidad hospitalaria. Uy, ya me caí, perdón. Ya. Riesgos biológicos. Puede estar presente en determinados ambientes laborales hospitalarios. Puede estar presente en determinados ambientes laborales hospitalarios que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones. Hasta en este punto podemos observar que el riesgo biológico es uno de los mayores temores dentro de lo que es un centro médico. Yo cuento una experiencia propia en esto de la bioseguridad. Yo hace más de 3 años sufrí un accidente en bicicleta y tuve que operarme del hombro. Dentro de la sala donde se me iba a hacer la cirugía, el anterior paciente tenía una herida como infectada y dijeron que todo el ambiente estaba infectado. Así que mi operación se tuvo que retrasar unas 2 horas hasta que el ambiente esté completamente esterilizado, ya que la herida donde, la cirugía donde tenía, en la parte donde yo tenía la cirugía, la piel era muy delicada como para que se infecte y después tengamos otro tipo de problemas. Entonces yo creo que la bioseguridad está tomada en centros médicos de manera muy recta, muy firme, ya que el riesgo biológico, el riesgo de contaminar a una persona o un ambiente es realmente alto y el precio a pagar es algo que un ser humano no debería estar dispuesto a correr. A continuación, Michelle. Buenas noches, Licen. Yo les voy a hablar sobre los agentes infecciosos. El trabajo en centros de investigación de salud pública, laboratorios de estudio clínicos, investigaciones con animales, involucran agentes biológicos de diversas peligrosidades, cuya contención es la primordial importancia para la seguridad de las operaciones y trabajadores para la salud pública. El concepto de la biocontención y de cómo garantiza su eficacia es un tema pendiente, por lo que detallaremos los aspectos básicos que todas las personas que estén en contacto con agentes biológicos. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como es la parálisis, el virus, que es el COVID, los hongos, las bacterias y muchos más. El entorno comprometido. El personal médico y de hospital y otros trabajadores de los servicios sanitarios, incluyendo hospitales, clínicas, centros médicos, están expuestos a microorganismos como el virus del VIH, la hepatitis B, el hipervirus, el tuberculosis, el COVID, entre otros. Enfermedades ocupacionales hospitalarias infecciosas son las más frecuentes en el grupo ocupacional hospitalario, con un alto riesgo de transmisión con los pacientes enfermos, al personal de salud y viceversa. Cambias. Se produce una infección cuando un microorganismo patogénico se introduce en el cuerpo humano. Es suficiente número a través de una vía particular y sobrepasa el sistema de defensas del cuerpo. O también cuando el sistema inmunitario del cuerpo es incapaz de combatir las bacterias, los virus y demás patogénicos. Los patogénicos comúnmente dominados, los gérmenes, causan enfermedades. A continuación, mi compañero. Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí, mija, sí te escucho. ¿Nombre? Leslie Ruales. Ya, Te continúa. voy a exponer sobre el símbolo de peligro biológico. El símbolo de peligro biológico es un símbolo de peligro, ya que fue desarrollado en 1966 por Charles Darwin, ingeniero de salud ambiental para los productos de contención de empresas como Dow Chemical Company. Este símbolo de peligro biológico deberá colocarse en las puertas de todas las instalaciones, locales o cabinas donde se manipulen microorganismos de grupo de riesgo, ya sea de 2 o superior a este.
Cámbiale. Cámbiale. Factores y actividades de riesgos biológicos. Una de las actividades de riesgo es la admisión de pacientes infectados, trabajadores de la salud, visitantes con signos y síntomas de afección, vectores como artrópodos o roedores, desechos intrahospitalarios, clasificación de sólidos a líquidos, accidentes del personal de salud durante la realización del procedimiento que deja esparcir diferentes microorganismos, desechos infectales que son como fuentes de infección que ocasionan muchas enfermedades a sujetos susceptibles. Cámbiale. Grupos de riesgos. Dentro de estos grupos de riesgos, la bioseguridad de los hospitales se clasifica por diferentes niveles de complejidad, así como grupos de riesgos, los cuales también están divididos en 4 grupos de gran importancia. Uno de los grupos es la facilidad de propagación. En este primer grupo, como podemos observar en esta imagen, los riesgos individuales y comunitarios, hacia escasos o nulos. En el grupo 2, gravedad de afecciones. Aquí intervienen el riesgo individual, moderado o comunitario bajo. En el tercer grupo es la existencia de tratamientos profilácticos y en este grupo también se van los riesgos individuales elevados, comunitarios y moderados. En el cuarto grupo es la existencia de vacunas, riesgo individual o comunitario elevado. Gracias. En continuación tenemos la participación de Ana Beltrán. Buenas noches, Lisan. Yo le voy a hablar sobre los factores para estimar riesgos biológicos. ¿Cómo prevenirlos? Estos se previenen a través de lo que es la higiene personal. Como todos sabemos, la higiene personal es muy importante, ya que para cualquier cosa necesitamos, estar bien aseados y todo, ¿no? El cuidado con objetos cortantes. En este hay que tener mucho cuidado, ya que como por ejemplo cuando hay una situación de que están atendiendo a un paciente, cuando tienen objetos cortantes debe tener mucho cuidado con ello porque pueden hacer daño al paciente. La desinfección y esterilización. La desinfección y esterilización se trata de los instrumentos, así como puede ser personalmente, que esté bien desinfectado, o también cuando van a hacer una cirugía, todos los instrumentos que utilizan tienen que estar bien desinfectados. Los equipos de protección. En los equipos de protección también tenemos lo que son como es la bata, el gorro y la mascarilla. Y la vacunación. Las precauciones universales. Todos los trabajadores de salud deben utilizar rutinariamente los métodos de barrera apropiados cuando deban intervenir en maniobras que los pongan en contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes, como por ejemplo el uso de guantes, la ropa especial, gafas de seguridad antifluidos, mascarilla, entre otros. También es el lavado de manos y otras superficies cutáneas antes y después de cada procedimiento médico. ¿Puedes pasar, por favor? El accidente laboral. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. A continuación, mi compañero. ¿Quién sigue? Ahorita tiene que... Pavón Gladys, tal vez. Falta.
Sí, dicen, tenían que participar por último Jimmy Ruales y Germania Pavón. No te entiendo. No, ¿Me Jimmy no está repites, por favor? conectado. ¿No está ¿Sí me conectada? escucha? No, Jimmy Ruales no está conectado. Ya, Gladys y Pavón tampoco. entonces tendría, ya, ayúdame, Michelle. Yo Ah, esto después. ya. Aquí vamos a ver el lavado de manos. Las manos constituyen el vínculo predominante para la diseminación de los microorganismos. La contaminación de las manos del personal aumenta progresivamente durante el día. Esto influencia por el tipo de actividades que se realizan. Por lo tanto, el lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de las infecciones que se pueden adquirir o transmitir durante las diferentes actividades. ¿Lo cambio? Las medidas ambientales. Aquí podemos ver que se reduce la contaminación de agentes infecciosos, la implantación de medidas, que son la limpieza y desinfectación, el mantenimiento de equipos e instalaciones, las gestiones de los residuos generados, entre otros. Solo la normal. La negra, ajá. Ya, aquí participaría. Sí, para que no se sobrecargue mucho, dicen. Aquí hablaríamos sobre los procedimientos para el manejo de la prevención contra la infección. Tenemos la limpieza, es la eliminación de material orgánico extraño de la superficie de los objetos, que se logra en la acción manual, directa o mecánica, usando jabón, agua, soluciones detergentes y algunos germicidas. Dentro de las acciones de prevención deben ser reglamentada, supervisada y evaluada permanentemente. ¿Qué es la desinfección? Es el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos patógenos en objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterianas o bacilos de la tuberculosis. Ayúdame, Leslie, por favor. Ya. Barreras protectoras. La utilización de equipos de protección personal. Se usará solo en caso de no ser posible eliminar el riesgo o disponer de una protección colectiva. Elegir adecuadamente y cada uno de los protocolos. Disponer el manual de instrumentos y el uso de mantenimiento. Sustituir de inmediato todos los defectuosos y las diferentes barreras utilizadas. Como podemos observar en la imagen, la colocación de la mascarilla, del visor, de las gafas de protección, los guantes, etc. Ya, Lisen, esa fue nuestra presentación. Gracias. Listo, chicos. Una pregunta. La compañera Pavón Hermosa Gladys no entró, ¿verdad? No, Lisen, también Jimmy Ruales, lo que pasa es que él vive lejos, entonces a veces no tiene cómo conectarse y yo le estoy ayudando con eso, pero sí ayudó a hacer las diapositivas y incluso el informe. ¿Pero colaboraron los compañeros en la realización del trabajo o no? Sí, todos colaboramos. Ya, pero Jimmy no estuvo ni tampoco Gladys. Sí, ellos no estuvieron en la clase. Ya, una pregunta con el anterior grupo. Terán Michelle tampoco estuvo, ¿verdad? ¿Pero colaboró con el trabajo? Sí, Lisen, sí colaboró. Lisen, Sí, Lisen sí colaboró. Ya. Yo soy Michelle Terán, Lisen. Lo que pasa es ¿Qué que pasó? como mi interés estaba mal, pero sí entré cuando mi compañera ya estuvo dando mi parte. Ya, bueno. Listo, no hay problema. El siguiente grupo. Ya, Lisen, muchas gracias. Y disculpe, Lisen, es que no fue mi culpa. Ya, no hay problema. A ver. Siguiente grupo. Jessica Tobar, Jessica Vela, Joana Albuja, Brian Reynoso, Valeria Pujota y Nicole Vivero. Ya, Lisen, ya le comparto un ratito, por favor. ¿Ya?
Me dicen si pueden ver, por favor. Sí se ve. Ya. Listen, antes de empezar, un compañero que es Reynoso Brian tuvo que viajar de urgencia y no está aquí con nosotros. Ya, pero colaboró con la realización del trabajo. Sí, Liz. Ya, Ya. listo. A ver. Continúe. Buenas noches, compañeros. Buenos días, licenciada. Ay, buenas noches, licenciada. Los integrantes de mi grupo son Nicole Vivero, Jessica Tobar, Valeria Pujota, mi persona y Reynoso Brian. Ya. La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. A continuación, mi compañera. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Valeria Pujota. Les voy a hablar qué son las medidas de bioseguridad y para qué sirven. Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que deben aplicar el personal de salud y de enfermería para evitar el contagio por la exposición de agentes infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo en la sangre y fluidos corporales, que pueden provocar daños para su carácter contaminante. A continuación, mi compañera. Otra vez sigo yo. Ya. Principios básicos de la bioseguridad. Tenemos como la primera, que sería el autocuidado. Desde el principio del autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ella, que realizará un trabajador expuesto para cuidar de su salud. Para ello, cumple con las normas de bioseguridad, realiza el uso adecuado de los equipos, de elementos que se proveen su protección, priorizando su cuidado como cuidador. La segunda, que es la universalidad. De este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo o religión, el trabajador expuesto debe seguir las preocupaciones universales, ya que potencialmente pueden portar y transmitir microorganismos patógenos. Como tercer punto tenemos las barreras de protección. Son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grupos, que es la inmunización activa, vacunas, y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal. Y la última, que sería la eliminación de materiales tóxicos, referido a deshacerse de los materiales como producto generado a la asistencia sanitaria. A continuación, mi compañera. A ver, normas de bioseguridad. Mantener el lugar de trabajo en condiciones higiénicas y aseadas. Evitar maquillarse, fumar, comer o beber en sitio de trabajo. No guardar alimentos en los equipos donde se refrigeran sustancias contaminadas o químicas. Manejar a todo paciente como si pudiera estar infectado. Lavarse con cuidado las manos antes y después de cada procedimiento. Utilizar de forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos en que manipulan sustancias biológicas. Se maneja instrumental o equipo contaminado en la atención de los pacientes o en ambas situaciones. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bien. Bioseguridad en salud. La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de los riesgos biológicos. La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizadas, define las condiciones de contención baja, las cuales los agentes de infecciones deben ser manipulados por sujeto de con el objeto de confiar el riesgo biológico y reducir expresión potencial de, primer punto, personal de laboratorio o áreas hospitalarias críticas, personal de áreas no críticas, paciente y público general y material de desecho, medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. Ya dicen, eso es todo. Listo. A ver, el otro grupo que está conformado por... Dame un segundo. Jocelyn Carlos Sama, Walter Quilca, Estefanía Vaca, Nicole Reascos, Marilyn de la Cruz y Lisette Vivero. ¿No van a exponer ese grupo? Sí, licenciada, sino que estábamos organizándonos para ver quién presenta, hace la presentación. ¿Qué pasó, chicos? 2 minutos. Ya tenían que estar organizados. ¿Ya se ve? No, mija, no se ve. Sí, ya se ve. Dicen, ya se ve la diapositiva. Ya, continúen. Licenciada, me toca a mí, pero yo no veo nada. Nicole, Me algo sale- pasó. Ya se te fue otra vez las diapositivas. Algo pasó.
Ni yo no veo, Lice, no se presenta nada. Sí, no, ni yo tampoco, chicos, no veo. Ahora sí se ve. O si quieren, me envían a mí para yo proyectarles al grupo, si es que no pueden proyectar. ¿No se ve todavía? Ahí ya está, No. Nicole. Nicole, yo ya veo. Sí, ahorita sí se mira. Ya. Ya. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada. Nosotros le vamos a exponer sobre la bioseguridad. Pásale, Nicole. Importancia de la bioseguridad y riesgos biológicos. La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgo o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y el uso de barreras protectoras entre ellos. Atendiendo a su objetivo de eliminar o minimizar la contaminación biológica, cabe destacar tres conceptos en el campo de la bioseguridad. Riesgo biológico. El riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos causantes de enfermedades. Biocontención son las medidas utilizadas para evitar la salida de enfermedades infecciosas de centros de investigación o de cualquier lugar susceptible de originarlas. Bioprotección es un conjunto de medidas destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo o uso incorrecto o liberación intencional de patógenos o toxinas, incluidas las relativas al acceso a las instalaciones, el almacenamiento de materiales y datos, y las políticas de publicación. De manera general, los principios de la bioseguridad son las normas que todos los trabajadores que manipulan agentes biológicos potencialmente infectados deben conocer los riesgos y dominar las prácticas y técnicas requeridas para manejarlos de forma segura. La universalidad. Las medidas de bioseguridad deben ser cumplidas por todos, ya que cualquier persona es susceptible de provocar de portar microorganismos patógenos. Las barreras. Las barreras son los elementos utilizados como contención contra la contaminación biológica. Suelen dividirse en dos grupos. Por un lado, la inmunización, que serían las vacunas, y por otro lado, las barreras principales, equipos de seguridad como guantes, trajes, mascarillas, y las barreras secundarias, desde áreas de trabajo aisladas hasta lavamanos o sistemas de ventilación. La eliminación. Cualquier residuo generado debe desecharse siguiendo de forma estricta unos procedimientos específicos de su función de su tipología. Además, debemos de conocer la clasificación de los desechos. En el ZH rojo depositamos todo objeto contaminado, jeringas, todo lo que tenga todo lo que tenga ahí, como es, se me fue, contacto con el paciente o con
fluidos de un paciente, que tenga contacto con fluidos de una persona. Y los residuos no contaminados reciclable deben ir en el plomo y en el azul, que serían los plásticos, cartón y papel, y el vidrio, biodegradables, y residuos no contaminados inerte en el verde o el café. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Carlos Ama y les voy a hablar acerca de las barreras de protección. Tenemos 3 tipos de barreras de protección, que serían las físicas, químicas y las biológicas. Les voy a hablar un poco sobre las barreras físicas. Son los materiales que el personal de salud obtienen y hacen uso de los mismos para ejercer su profesión en diferentes circunstancias. Los materiales de uso para las barreras físicas son guantes, mascarillas y respiradores, anteojos protectores, batas o delantales plásticos. Por otro lado, tenemos las barreras químicas. Es importante que el personal de salud tome en cuenta las barreras químicas que se harán uso de medicamentos o sustancias para beneficio y el mejoramiento del paciente. Los fármacos y químicos son citotóxicos y en el caso de ser mal manipulados sin la protección adecuada se puede tener problemas de la piel, infecciones, entre otros, debido a que son muy fuertes. Y por último tenemos las barreras biológicas. Al momento de atender a un paciente se debe tomar muy en cuenta las barreras biológicas, pues el paciente es potencial infeccioso. Si no se hace uso del equipo de salud adecuado, es posible que microorganismos como virus, parásitos, bacterias se transmitan en el contacto directo del paciente del personal de salud. También tenemos las precauciones universales de estándar emanadas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Estas serían vacunación de la hepatitis B de todo el personal sanitario. Como otro punto también tenemos normas de higiene personal dentro de los centros públicos. Estas normas serían cubrir cortes y heridas, cubrir lesiones cutáneas con guantes, retirar anillos y otras joyas, el lavado de manos antes y después de atender al paciente. Como otro punto también tenemos la protección de barreras. Dentro de estas normas tenemos el uso de guantes que ya había antes mencionado, el uso de batas, la utilización de mascarillas y todo lo que sería manejo del cuidado con el personal. Otro punto principal es el manejo de los objetos cortopunzantes. Como un ejemplo de esta norma, debemos tener extremo cuidado y no recapsular las agujas, pues las agujas pueden ser el principal material infeccioso contra el personal de salud. También tenemos la señalización de muestras, ya que todas deben ser consideradas potencialmente infecciosas. El aislamiento, si el enfermo presenta procesos infecciosos, la eliminación adecuada de los riesgos o residuos sanitarios y la esterilización y desinfección de todos los equipos o que se puede utilizar para el personal de salud mismo o para el manejo del paciente. Gracias. ¿Quién sigue? Medidas generales de la protección en el área o en espacios de salud. Algunas de estas medidas de protección en los espacios o áreas consisten en la vacunación, reducción de accidentes en el domicilio, el control de los factores de riesgo cardiovascular, a las campañas que promueven hábitos de la vida saludables. En las áreas críticas o de alto riesgo, infección en los quirófanos, en las salas de parto, en las áreas de urgencia, en la central de esterilización, las unidades de diálisis, áreas de preparación de soluciones parenterales y terapia intensiva, áreas semicríticas, laboratorios, radiología, morgue, servicios de hospitalización, oncología y servicios alimentos. Servicios generales. Área de mantenimiento, lavandería, almacén general, vestuarios. Las áreas de alto riesgo están
sometidas a los espacios de los hospitales en función de su carga bacteriana y sus necesidades de limpieza y de desinfección. Dentro de estas tenemos los quirófanos, unidad de cuidados intensivos, salas de recuperación, salas de parto, laboratorios clínicos, bacteriológico, terapia, bancos de sangre. Las áreas comunes, salas de consulta externa, extensión, enfermería, vestuarios, roperos, salas de espera, áreas administrativas y espacios circulatorios, limpiezas de alto riesgo. Son aquellos espacios cuya bacteriana es mayor al 60%, también son conocidas como zonas de tales como generales con prendas de protección general. También el lavado del piso y de las paredes debe estar pintado. También en los cielo rasos deben estar totalmente limpios, pintados por lo menos una vez al año, para tener mejor permeabilidad a los vapores y ambiente, ya que este va a respirar, especialmente en los baños, cocinas, etc. Limpieza en áreas comunes, uso de protección personal, elementos de limpieza, frecuencia por lo menos una vez al día. Gracias. ¿Quién sigue? A mí. Manejo de pacientes. En el servicio de emergencias, el diagnóstico preciso en 1 minuto de tiempo es fundamental para garantizar los mejores resultados en los pacientes. Cada minuto cuenta. Esto es lo que se necesita para identificar a los pacientes con un alto riesgo de condición peligrosa para la vida. En la relación entre la clínica y el paciente, la primera cita supone un acontecimiento clave. Si usted y su equipo saben conducirlo correctamente, el paciente estará satisfecho de haber elegido su clínica y se llevará una excelente primera impresión. Concierte una nueva cita, ya sea un tratamiento o una limpieza. La próxima cita debería concentrarse antes de que el paciente se vaya. Así estará establecido un nuevo hábito para el futuro. Tenemos una descripción de proceso. Número 1. Orientar al paciente en portería. 2. Evaluar la oportunidad y pertinencia de las referencias. 3. ¿El paciente requiere atención en consulta externa del hospital? 4. Programar cita. 5. Preparar expediente clínico. 6. Preparar al paciente y documentos médicos. 7. Atención de consulta. 8. ¿Se requiere hospitalizar o cirugía ambulatoria? 9. Referirse al proceso de hospitalización o proceso de programación y realización de cirugía según corresponda. 10. ¿Se requiere consulta subsecuente? 11. Dar alta y retomar el nivel correspondiente. 12. ¿Se requiere exámenes o diagnósticos? 13. Brindar indicaciones. 14. Programar cita médica. 15. Programar cita para exámenes. 16. Realización de exámenes. 17. ¿Se requiere interconsulta? 18. Tramitar cita con un expediente con una especialidad correspondiente. 19. Retorno al nivel correspondiente. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Nicole Reascos y les voy a presentar la clasificación de los desechos hospitalarios. Los desechos hospitalarios son aquellos desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los establecimientos de salud. Son los residuos producidos por una instalación de salud. Un desecho
Son sustancias u objetos cuya eliminación se procede y se propone a proceder y está obligado a la dispuesta legislación. Tenemos diferentes desechos. Los desechos generales o desechos comunes son aquellos que resultan en el hospital y en el cualquier tipo de acción y lugar son residuos de comúnmente se generan. No representan ningún riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requiere un manejo especial para los desechos comunes. Estos desechos se los coloca en funda negra. En estos desechos se deben depositar papel higiénico, plásticos, servilletas, empaques, desechos de procedimientos médicos. Entre otros ejemplos está el cartón, el plástico, las cajas, entre otros. También tenemos los desechos infecciosos. Estos son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados. Incluyen diferentes clasificaciones de desechos infecciosos, que están los cultivos de agentes infecciosos o desechos de producción biológica. Estos tienen un alto poder de contaminación. En algunos ejemplos están las vacunas vencidas, las placas de frotis o todos los instrumentos usados para manipular o mezclar microorganismos. También tenemos los desechos patológicos humanos que provienen de partes corporales que han sido extraídos de cirugías, que son órganos, tejidos, entre otros. También tenemos la sangre y sus derivados. Toda muestra de sangre tiene un alto índice de infección y por lo tanto entre estos está la sangre de pacientes, sueros, plasmas, insumos usados para administrar sangre o insumos de toma de muestras en laboratorios. También tenemos los objetos cortapunzantes. Son usados en el cuidado de los seres humanos o animales y en la investigación o en laboratorios termacológicos. Así tenemos hojas de bisturí, hojas de afeitar, caréteres, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, entre otros. También otros desechos infecciosos están los desechos de sala de aislamiento. En este punto se considera que los desechos biológicos o materiales descartables contaminados, que tenemos contaminados con sangre, contaminados con exudados, contaminados con secreción de personas o residuos de alimentos que provienen de los pacientes en aislamiento. También tenemos los desechos especiales. Son los generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus características físicas y químicas presentan un riesgo, peligro o potencia a los seres humanos. También tenemos los desechos químicos y los desechos radioactivos, que contienen varios núcleos que emiten espontáneamente radiación electromagnética. También veremos el manejo de dientes y bolsas. Debemos poner en un lugar visible y una etiqueta informando los posibles residuos específicos que contienen de acuerdo a la actividad desarrollada. La etiqueta guía es elaborada por la área. Los recipientes y contenedores son residuos peligrosos. Son lavados y desinfectados y secados al ambiente por 2 veces a la semana. Los recipientes y contenedores de residuos no peligrosos serán lavados y desinfectados y secados 1 vez a la semana. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? Lisa, ya con eso concluimos nuestra presentación. Ya, entonces nadie más falta, ¿verdad? Vivero Caicedo Nicole, ¿con quién hizo? Sí, Lisa.
¿Con quién presentaste tú? ¿Con el grupo de ahorita? No, en el grupo de nosotros, de Albuja, Joana, Tobar, Reynoso, Pujota. Y Vivero Caicedo, Natalie. ¿No está ella? No, Lisen, ella no estaba en nuestro grupo. Ya. Listo, chicos. Verán, con respecto a las exposiciones, hubo el último grupo que me habló un poco más, concentrándose en la parte de bioseguridad. Como les dije, les expliqué, tenían que hacer acerca de la bioseguridad que conlleva a la parte de salud. ¿A qué me iba con Buenas esto? noches, Lisen, disculpe. Sí. ¿Ya usted me estaba llamando a mí? Sí, ¿con quién hiciste tú la Ya exposición? a mí me tocaba con el grupo que finalizó la exposición. ¿Con el que finalizó hiciste? Lo que pasa es que a mí me tocó en ese grupo, pero ya cuando se unieron para hacer el trabajo no me informaron de nada. Ya. O sea, antes No, recién yo me di cuenta que estábamos en ese Lisen, grupo. Lisen, yo puedo explicar eso o puedo argumentar un poco de eso. Lo que pasa es que cuando la compañera presidenta ya pidió los nombres de grupos, yo di todos mis integrantes. Nosotros ya nos habíamos repartido y hasta habíamos terminado el trabajo. O sea, nosotros adelantamos ya muy rápido el trabajo, ya estaba hecho, pero la compañera no se comunicó con nosotros. Por eso yo estoy explicando. O sea, yo no sabía con qué grupo me tocaba y ahorita vi o sea, que estaba ahí mi nombre, pero si ustedes sabían que me tocaba a mí, por lo menos avisar o algo. Ya, yo los chats no lo había visto. Ya no estoy diciendo o sea, que la culpa sea de ustedes, no mía, por no haber buscado antes la posibilidad de comunicarme con ustedes. Ya, no le estoy echando culpa al grupo. Ya. Ya, pero si ya no te avisaron lo que debías hacer o ya no se organizaron con ese grupo de Jocelyn, debías de aunque sea tú realizar una presentación sola, y si ya no pertenecías a ningún grupo o pedir a otro grupo que te integre, eso no era el problema, sino que, o sea, aquí el problema es que te quedas sin nota. ¿O qué vas a hacer? Me expones sola para la próxima clase el tema. Ya le dicen, yo les pongo sola entonces la próxima clase. Ya. Para la próxima trabajo que hagamos tienes que integrarte a un grupo, sea cual sea. Si no es el grupo que dijiste que había el inconveniente, tienes que integrarte a otro, pero tienes que pertenecer a un grupo. No puedes hacer tampoco sola tú los trabajos. Por algo les dejo trabajos en grupo. Algún grupo, por favor, integra a la compañera al grupo de cualquiera de los otros grupos, ¿sí? Entonces, Lizeth, para la próxima clase me expones el tema por esta vez sola, pero para la próxima ya tienes que integrarte a otro grupo, a algún grupo, ¿sí? Ya, Lizeth. Ya. Listo, entonces, como les decía, chicos, el último grupo fue el único que me habló más o menos con lo que tiene que ver con normas de bioseguridad, porque como les dije, las normas de bioseguridad conllevan también a lo que es la parte de desechos hospitalarios, las barreras de protección que tenemos que utilizar, en los cuales están los guantes, las mascarillas, las batas. Entonces, eso un poquito les faltó a los otros grupos porque más se centraron en las generalidades o en los temas en general, pero en sí no se basaron mucho en lo que conlleva las normas de bioseguridad en salud. Entonces, eso sí, un poquito para la próxima clase voy a reforzar este tema con respecto a los desechos, a las barreras de protección y todo eso. Sí, como les dije, el último grupo sí me habló de desechos infecciosos comunes, desechos especiales. Lo que sí voy a reforzar es cortopunzantes, que se desechan cada uno, y cuáles son los diferentes medidas de protección, ¿sí? Entonces, nada más, chicos. Nos vemos el día con ustedes miércoles en la clase para reforzar y continuar con la clase. Lizeth, no te olvides, por favor, la exposición. Antes de yo comenzar, expones tú y me haces acuerdo
Y nada más, entonces cualquier novedad, por favor me avisan. Yo les aviso igual la hora de clase que tenemos la próxima, el miércoles. Y nada más, pues chicos, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Espero ya volver igual a la parte de las clases presenciales para hacer las cosas de mejor manera. Y nada más, chicos, yo ya tengo igual la asistencia con respecto a las exposiciones que realizaron. Disculpe, yo tengo un pequeño problema parecido como el de la compañera. ¿Qué pasó? Por cuestiones del trabajo, hace poco llegué y tenía que exponer con el grupo que acabo de exponer. ¿Ya? Entonces, como seguramente no tengo registro de la exposición ni de asistencia, quería ver si es que puedo exponer con la compañera que dice que todavía le falta la nota. Verán, tengo algunos chicos que no tienen nota. Tengo la compañera Pavón Hermosa, eres tú, ¿no es cierto? Sí. Tengo Reynoso Benavides Brian, Ruales Cabrera Jimmy y Vivero Caicedo Natalie. Ahí pueden conformar un grupo. Infórmenle o comuníquense con los compañeros. Lo que pasa es que ellos tendrían, algunos compañeros me dijeron que sí han hecho el trabajo. O sea, la exposición, la parte de teórica tienen, pero la exposición no la van a defender. Entonces yo necesito que todos defiendan una exposición. Así como todos se toman el tiempo, como quiera que sea, se conectan, aunque sea en el trabajo, lo que sea, porque he visto a compañeros de ustedes que incluso desde el trabajo se conectan, pero realizan los trabajos y exponen los trabajos. Entonces traten de comunicarse con esos compañeros y si lastimosamente la próxima clase no están aquí, pues lastimosamente se quedarán con 0. Entonces la próxima clase me exponen los que les dije, les vuelvo a nombrar. Pavón, Reynoso, Ruales y Vivero Caicedo, ¿sí? Entonces, ellos pueden formar otro grupo para realizar la exposición y presentarme el informe. Como obviamente en la plataforma ya debe de estar cerrada la parte para subir el informe, les voy a habilitar igual en estos días la plataforma para que suban los que están pendientes. Los demás ya tenían que haber subido. Por situaciones, solo por esta vez les voy a dejar retrasar el trabajo de que ustedes puedan realizarlo porque se conectaron tarde, porque no se pudieron unir a los grupos, por todos esos malos entendidos, para ya después continuar con el resto de exposiciones del resto de clases que vengan a posterior, pues ya realizarlo adecuadamente sin ningún problema. Pero espero que ahora sí ya todos tengan un grupo y pues integrarse y los que falten o no hayan expuesto tienen que realizar la exposición o si no, solo tendrán la nota del informe con los que realizaron el grupo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo está claro entonces, chicos? Sí, Lisen. Listo, chicos, entonces nos vemos el día miércoles, exponen los que faltan y continuamos con la clase. Si es que, a ver, si es que Germania o los otros compañeros sí colaboraron en la realización de los trabajos, lo que podrían hacer es exponer el trabajo que realizaron con sus compañeros para que se eviten el realizar otra vez el informe o esas cosas. No sé si estén de acuerdo con eso o quieren conformar otro nuevo grupo. Bueno, chicos, entonces, como no dicen nada los que faltan las exposiciones, Sí, para que... verán, del trabajo que ya está hecho con el grupo que pertenecía, entonces yo le expondría mi parte, o sea, prácticamente sola y le enviaría el trabajo que ya está hecho. Exacto. ¿Tú colaboraste con el grupo que hicieron el anterior trabajo? Sí. ¿Este trabajo? ¿Sí? Sí, consta. Ah, ya entonces. Entonces expon tu parte nada más para que no vuelvas a hacer todo de nuevo. Ya, Liz. ¿Ya? Y los que faltan, entonces tendrían que exponer, ¿sí? Listo, chicos. Cuídense mucho, ¿no? ¿Nadie más tiene alguna duda? No, Lisen.
Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta Gracias, luego. Gisela, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.